Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a abordar brevemente un tópico fundamental y que lo conocemos quizá con otro nombre, lo que está relacionado o lo que viene a ser la llamada teoría de la ficcionalidad. Pero, ¿qué es esta teoría de la ficcionalidad? ¿Cómo relaciona los elementos de veracidad y verosimilitud? Porque es importante para nosotros como escritores tener una claridad eh, más o menos establecida alrededor de este término, porque sigue en discusión hoy día si al parecer o aparentemente está del todo establecido. Vamos a hablar un poco de estos temas, no sin antes recordar que soy Sundete Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Básicamente lo que algunos críticos, como en este caso el profesor José Luis de Diego, un profesor de teoría literaria de la Universidad de La Plata, en un texto en el cual es director, eh, que fue coescrito con otros profesores y con otras personas, otros académicos, llamado o titulado ¿A qué llamamos literatura? Básicamente en ese texto, él en uno de los capítulos iniciales aborda el tema de la teoría de la ficcionalidad. Pero ¿en qué consiste? Básicamente, siempre hemos partido de la idea y hemos compartido la noción en la cual la literatura pertenece al orden de la ficción. ¿Y que esto qué significa? Esto significa que la literatura se refiere a lugares que no existen y a acontecimientos que jamás han tenido lugar. Es decir, la literatura tiene que ver con hechos que ontológicamente están por fuera de la realidad. Esa es una noción que muchos, no solamente nosotros que, o no sé, pues si alguien me está viendo, que sí lo sea, los que no somos expertos en literatura, compartimos. No obstante, hay críticos literarios de mucho renombre, por ejemplo, Terry Eagleton, que es bastante conocido, un crítico inglés que hace ya un buen tiempo escribió un libro, pues una obra eh, también denominada Una introducción a la teoría literaria. E Eagleton es un crítico de esta idea, pues, que separa de alguna forma aparentemente limpia, aparentemente como si existiera una cima insalvable entre la verosimilitud y la veracidad, entre lo literario y lo real como tal, o lo que nosotros asumimos pues o que tiene veracidad histórica, debido a que Egerton cuestiona esta idea al decir que, por ejemplo, en el siglo XVII, tanto en la literatura francesa como en la literatura inglesa, muchos textos que no serían considerados puramente literarios o de alguna forma determinados así, por ejemplo, oraciones fúnebres, cartas, escritos filosóficos, en el caso de la literatura francesa, eran considerados literatura, o que en la literatura inglesa de ese periodo también, por ejemplo, el término novela se aplicara tanto a lo que nosotros podríamos conocer como novela, en un espacio ficticio de hechos y situaciones, como a situaciones reales. Entonces él cuestiona un poco esto. También hace una pregunta muy interesante, cuál es, bueno, si los creadores de la imaginación se dedican exclusivamente al tema literario, entonces eso quiere decir que en los textos filosóficos, en los textos de ciencias naturales, entonces no hay imaginación. Y que hay ciertos textos para el momento en que Eagleton escribe su obra, como por ejemplo las tiras cómicas, que no se consideraban literatura. Hoy en día se habla de novela gráfica y se considera literatura. Y eso también nos deja una pauta, nos deja ver cómo el concepto de literatura también va evolucionando. Ahora bien, acá hay dos conceptos claves y centrales, que son el de veracidad y verosimilitud. Pero ¿este de dónde viene? Este profesor eh, que les he mencionado nos ilustra respecto a esto, situándolo, como también hacen otros autores, en Aristóteles, en la poética de Aristóteles, donde concretamente Aristóteles hace una distinción entre el poeta y el historiador. Es decir, el poeta se ocupa de la verosimilitud y de lo que podría pasar, y el historiador se ocupa de la veracidad y de lo que sucedió. Es decir, para Aristóteles la poesía se ocupaba y era más filosófica que la historia porque se ocuparía más
de la generalidad y el historiador se ocuparía de lo que es particular. Esto siendo una gran simplificación, porque evidentemente el profesor de Diego lo que quiere mostrar allí es esa dicotomía, pero eso no siempre funciona de esta manera. Y hay muchos géneros o muchas técnicas también, que contradicen esa división tan tajante que nosotros tenemos. Por eso es bueno aproximarnos a estos textos porque nos ayudan a ir decantando el conocimiento y no tener concepciones estáticas que suelen emposarse, sino dinámicas que se van eh, refrescando. Entonces, de hecho, una idea muy extendida y muy compartida es que eh, la literatura, para ser verosímil, tiene que aproximarse a la realidad sin ser verídica, sin ser históricamente exacta, pero sí tiene que tener una apariencia de realidad. Este profesor de Diego discrepa un poco de eso. No vamos digamos, a ahondar mucho en ello, pero tampoco como no queremos, perdón, tergiversar el pensamiento de este profesor y queremos también exponerlo. Al final daremos nuestra propia opinión, por supuesto, con base en nuestro criterio, pero algo que él plantea muy interesante porque él discrepa de esta idea. Y vamos a leer una parte de, de este texto donde él dice, ahora bien, si es cierto entonces que hay diferentes modos de construir verosimilitud, habrá que terminar con el mito de que les creemos más al arte y la literatura cuanto más tengan apariencia de realidad. A menudo le creemos más cuanto más respetan las reglas de un género, y eso no tiene nada que ver con la realidad. Aportaré algunos ejemplos. Él aporta varios ejemplos. Por ejemplo, habla em, sobre una película muy específica, el proyecto de la Bruja de Blair, donde mucha gente, como está acostumbrada al género de terror, que exista un monstruo o una criatura aterradora, al no aparecer ahí se sintieron decepcionados, o como si leemos una novela policíaca y el crimen no se resuelve, también nos podemos sentir estafados porque en la vida real la veracidad muchos crímenes nunca se resuelven, pero se supone que las reglas del género policíaco indican que se debe resolver. O la novela romántica, o bueno, que se llama así, pero digamos la novela rosa, y él inclusive habla de las telenovelas, no sé cómo serán ahora, pero en la época clásica siempre se veía eso, de que pese a las casas sociales, el multimillonario terminaba casándose pues, con una joven muy virtuosa, pero que no tenía dinero, que eso no pasa, pero que en las reglas del género así debe pasar. Entonces su postura lo resume así diciendo, los ejemplos podrían seguir, pero aquí nos detenemos. Nuestra hipótesis podría formularse así. No le creemos más al arte cuanto más se parece a la realidad. En arte, los hechos representados son más verosímiles cuanto más respetan las leyes de los géneros. Aquí estaríamos de acuerdo con el profesor en buena parte. No obstante, hacemos una matización. ¿En qué sentido? Porque estas reglas o las leyes de los géneros a su vez corresponden con eh, apariencia de realidad. Vamos a explicarnos un poco. Vamos a asumir un poco, tomamos un ejemplo rápido, eh, digamos así el libro de Job. Ponga usted que el libro de Job usted lo saca de un contexto religioso, ético, espiritual. Digamos que lo deja hasta antes de la intervención de Dios en el libro de Job, lo pone como una tragedia humana. Esa tragedia, las actitudes que se ven allí de la mujer de Job, de los amigos de Job, se asemejan a la realidad. Y esas actitudes son las que crean las leyes del género, en este caso, pues de la tragedia. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos rescatar de tanto de Eagleton como el profesor de Diego y esta postura que nos pone a cuestionar esa relación y esa frontera que trazamos de una manera muchas veces demasiado dogmática entre que la literatura se refiere únicamente a lo que no existe o a lo que es creado, a lo que es ficcionalizado, nunca mejor dicho, por el autor, pues el resto de géneros no literarios obedecen pues a lo que sería real. Y hay muchas mixturas, entonces debemos tomar esto en cuenta, que no necesariamente tenemos que asumir que todo lo que es ficción no tiene ninguna conexidad o no puede ser una reinvención de la realidad. Aquí él también lo cita y otros autores también lo hacen con el llamado género de no ficción, para muchos inaugurado con la novela Sangre Fría de Truman Capote,
Ustedes saben que él mismo lo denominó así género de no ficción, pero realmente él hace una reconstrucción novelada de esos asesinatos que ocurrieron en Estados Unidos. Él de hecho publica el libro ya después de que los asesinos son ejecutados por la justicia. Y vemos muchos ejemplos de mixtura y vemos muchos ejemplos donde hay géneros literarios que no terminan de cerrar como tal y que tienen influencias de la realidad, y a su vez hay textos, digamos, cuyo objetivo no es literario en sí mismo, textos de información, pero que utilizan recursos literarios. Entonces es muy importante tener en cuenta estas relaciones entre verosimilitud y veracidad y ver que no son tan exactas como nos han contado o como nosotros mismos queremos creer. Esto nos invita a repensar, a reflexionar. Sin embargo, déjanos tu opinión. Queremos conocer, ¿consideras, siguiendo el modelo de Aristóteles, que existe esa diferencia como tal inamovible entre lo que es verosímil y lo que es veraz? ¿Consideras también que la literatura se aproxima más a la verosimilitud en cuanto más imita la realidad o en como propone este profesor en cuanto más se ajusta a las reglas de cada género? Déjanos saber, te invitamos a suscribirte al canal, te invitamos a comentar, es bien importante, compartir el contenido, dejarnos tu experiencia. No siendo más por el momento, como siempre un gusto compartir con ustedes. Nos veremos entonces en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.